Buen día, mi nombre es Luis Antonio Rodríguez López. En compañía de la licenciada en Enfermería y Obstetricia, Angélica Trejo Albarrán, expondremos el tema Manejo de la vía aérea, atención clínica, algoritmos y protocolos en el paciente con COVID-19. Como todos sabemos, el coronavirus, que ha sido denominado SARS-CoV-2, al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas, englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde un resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, choque séptico y falla orgánica múltiple. La presente exposición tiene la finalidad de guiar el manejo de la vía aérea, garantizando los niveles adecuados de prevención y control de la infección para la protección de los trabajadores de la salud. Iniciaremos con un breve recordatorio de la Organización General del Sistema Respiratorio. Una de las principales funciones del aparato respiratorio es proporcionar oxígeno a la sangre arterial, eliminando el CO2 de la sangre venosa. También, una de las funciones de la vía aérea son la conducción, la purificación, la humidificación y el calentamiento del aire inspirado. Cabe señalar que el intercambio de gases se realiza en los alvéolos. En respiración espontánea, la inspiración es activa, es decir, ocurre una contracción muscular, y la expiración pasiva, ocurre un retroceso elástico del pulmón. La presión pleural es importante que la recordemos, ya que es negativa, es inferior a la presión atmosférica durante todo el ciclo respiratorio, y la presión alveolar negativa en la inspiración y positiva en la expiración. También debemos de tomar en cuenta las resistencias al flujo gaseoso. Dependen del calibre de la vía aérea y las elásticas de la distensibilidad, o también denominada como compliance pulmonar. La ventilación alveolar es consecuencia del volumen corriente, de la frecuencia respiratoria y del volumen de espacio muerto fisiológico. En cambio, la presión alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2 o presión arterial de dióxido de carbono. Y una presión arterial de dióxido de carbono elevada produce hipoventilación alveolar. Y una presión arterial de dióxido de carbono baja produce hiperventilación alveolar, cualquiera que sea la presión arterial de oxígeno. También debemos de recordar los determinantes mayores de la presión arterial de oxígeno, que es la presión arterial de oxígeno, tomando en cuenta la relación ventilación-perfusión y la difusión. El gradiente de presión alvéolo arterial de oxígeno o diferencia alvéolo arterial evalúa la eficiencia del pulmón como intercambiador de gases. El transporte de oxígeno también hay que recordar que depende tanto del contenido arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la hemoglobina, la saturación de oxígeno, como también del gasto cardíaco. Y por último, los quimiorreceptores centrales, que responden al aumento de la presión arterial de dióxido de carbono y a la disminución del pH del líquido cefalorraquídeo, y los quimiorreceptores periféricos a la hipoxemia. Respecto a la anatomía elemental, el sistema respiratorio se puede dividir en dos: la vía aérea de conducción y las unidades de intercambio gaseoso. En la vía aérea de conducción, una de sus principales funciones es dirigir y acondicionar el aire antes de que llegue a los alvéolos. Asimismo, calienta el gas inspirado, lo humedece y satura de vapor de agua y filtra partículas extrañas. Se distingue una vía aérea alta o superior, compuesta por nariz, faringe y laringe, y una vía aérea inferior o baja, integrada por la tráquea y bronquios. El borde inferior del cartílago cricoides, por consiguiente, es el que la separa. También es importante recalcar que el árbol bronquial se ramifica en bronquios, que poseen cartílagos en sus paredes, que van de la generación 1, 2 y 3. Los bronquiolos de la generación 4 a la 15, el bronquiolo terminal de la generación 16. Y esta es la parte más pequeña de la vía aérea sin alvéolos. Estas primeras 16 divisiones constituyen la vía aérea de conducción o espacio muerto anatómico, que contiene un volumen de gas de aproximadamente 150 mililitros. Hay que recordar que toda la mucosa está tapizada de un epitelio de revestimiento cilíndrico, ciliado y pseudoestratificado, con células caliciformes secretoras de moco, al igual que las glándulas submucosas. El músculo liso tiene una rica inervación vegetativa que regula su tono y el calibre de la luz bronquial.
Asimismo, las unidades de intercambio gaseoso, que es el ASINO o unidad respiratoria pulmonar, se define como la zona de pulmón que depende de un bronquiolo terminal. Estos dan lugar a los bronquiolos respiratorios de la generación 17, 18 y 19, que se continúan con los conductos alveolares de la generación 20 a la 22 y los sacos alveolares en la generación 23. Cabe mencionar que cada conducto saco-alveolar termina de 10 a 16 alveolos, donde se efectúa la transferencia de gases. Y en esta zona respiratoria es la que contiene la mayor cantidad de volumen pulmonar, aproximadamente de 2.500 a 3.000 mililitros. Entre alveolo y alveolo hay un tejido conjuntivo denominado intersticio alveolar, en el que se encuentran los capilares formando un retículo que envuelve los alveolos. Por último, la irrigación sanguínea. Hay que recordar que el pulmón es un órgano con doble aporte sanguíneo. Por un lado, recibe sangre procedente del circuito menor a través de las arterias pulmonares, que es también denominado como la sangre venosa, y de otra parte, que es la sangre del circuito mayor o la circulación sistémica, por mediación de las arterias bronquiales, que proceden de la porción proximal de la aorta torácica o de las intercostales superiores. Una vez entendiendo un poquito de anatomía y cómo funciona el sistema respiratorio, podemos comprender la sintomatología ocasionada por el virus del COVID-19. El algoritmo del test respiratorio en pacientes con COVID-19 considera las características de estos pacientes, que pueden presentarse en diferentes escenarios, desde pacientes con sintomatología leve hasta pacientes que desarrollan o son identificados con gravedad. Por ello, es importante seleccionar a los pacientes de forma adecuada para ser atendidos en las áreas adecuadas del hospital. Como pueden ver en la imagen, aparecen los síntomas característicos del paciente con COVID, como es la fiebre, la tos seca, el dolor de cabeza, la dificultad para respirar, el dolor articular, dolor muscular, el dolor de garganta, el escurrimiento nasal, la conjuntivitis y el dolor torácico. Cada uno de estos síntomas, si ustedes observan, contempla una puntuación que el personal de salud debe de evaluar de acuerdo a la puntuación. Por ejemplo, si el paciente estuviera en un rango de menor a 11 puntos, su aislamiento sería en casa por 14 días. Si el paciente obtiene una puntuación amarilla, es decir, de 11 a 29 puntos, necesitará valoración médica en un centro COVID y aislamiento por 14 días. Pero si obtiene 30 puntos o más, su valoración sería hospitalaria y con un probable ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Respecto a la terapia respiratoria en pacientes con COVID, es importante recordar que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto directo con las secreciones de pacientes infectados, pero también podrían transmitirse por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan. Debido a ello, el equipo de protección personal para el manejo de los pacientes en investigación, probables o confirmados, juegan un papel muy importante. Y este equipo de protección personal incluye gorro, gogles o lentes, cubrebocas N95, guantes y bata. En los procedimientos que generen aerosoles, que incluyen cualquier procedimiento sobre la vía aérea como la intubación traqueal, el lavado broncoalveolar o la ventilación manual, se deberá reducir al mínimo el número de personas en la sala. Es importante cumplir estrictamente con la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y la retirada del equipo de protección personal. En los pacientes con insuficiencia respiratoria deberá iniciarse oxigenoterapia suplementaria con una mascarilla con filtro exhalado, si es posible, ajustando el flujo de 6 a 8 litros por minuto hasta alcanzar una saturación arterial de oxígeno de 90 a 94%. Si el paciente requiere más de 8 litros por minuto, debemos de colocar un dispositivo mascarilla Venturi para mantener saturaciones entre 90 y 94%. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, esta se utilizó para disminuir la necesidad de intubación con un porcentaje de éxito del 40 al 80%, pero esta ha sido descrita como un procedimiento que genera aerosoles. Por ello, debe usarse con precaución hasta contar con la seguridad y aislamiento específico.
Es importante que el personal realice todas las medidas de protección descritas previamente, evitando en todo momento el contacto con secreciones del paciente, con nuestros ojos, nariz o boca. En cuanto a los medicamentos, se recomienda la administración de broncodilatadores en cartucho presurizado asociado a cámara espaciadora para evitar generación de aerosoles. En caso de emplear broncodilatadores en aerosol, se recomienda una habitación con presión negativa, si se tuviera. Respecto a los esteroides inhalados, esos no se recomiendan, ya que podrá utilizarse a menos de que el paciente presente una patología de base que lo amerite. En la humidificación existen dos tipos: el humidificador pasivo o nariz artificial, que esos se deben de cambiar cada 24 o 48 horas y no se deben de utilizar si el paciente tiene secreciones espesas o hipotermia. Y respecto a la humidificación activa, se debe de vigilar condensación del circuito con cambio cada 7 días o cuando esté visiblemente sucio. Por último, las recomendaciones de alto flujo. No está indicado el uso de oxígeno de alto flujo de manera rutinaria, solo cuando no se disponga de otra opción y siempre considerando el uso adecuado y medidas de protección personal para el personal de salud necesarias. Su uso solo se realizará cuando se pueda reducir al máximo la dispersión generalizada del aire exhalado, con las siguientes medidas, garantizando el sellado de la interfaz. Respecto a la intubación traqueal, este es un procedimiento potencialmente de alto riesgo para el experto en la vía aérea, particularmente porque se arriesga a la exposición de una carga viral. Es necesario que el equipo de protección personal o de aislamiento de sustancias corporales para el personal de salud cuenten con 3 rubros: que sea seguro para el personal y el paciente, que sea preciso, evitar técnicas poco confiables, desconocidas o repetidas, y que sea rápido, es decir, oportuno, sin prisas ni demoras. Así como la lista de verificación de intubación traqueal diseñada y modificada para ayudar a la preparación y que debe verificarse antes de ingresar a la sala del paciente con COVID-19. El personal de enfermería debe de tener en cuenta los siguientes objetivos en orden prioritario: seguridad del equipo de salud, debemos también de aislar de manera efectiva al paciente infectado. La intubación traqueal debe ser rápida, fiable y segura, con éxito en el primer intento de la intubación, ya que los múltiples intentos incrementan el riesgo de diseminación en el personal de salud. Por último, las consideraciones previas a la intubación son la seguridad y efectividad, menos exposición con líquidos corporales, en especial gotas de aerosoles, y menor diseminación de secreciones. Los instrumentos deben de ser desechables. En caso de no serlo, debemos, en medida de lo posible, cumplir con los estándares de sanitización del hospital. Previo al manejo de la vía aérea, la enfermera deberá tratar a cada paciente como potencial de propagación de COVID-19. El personal que esté en contacto con el paciente durante el manejo de la vía aérea y la intubación deberá seguir de manera puntual y estricta las instrucciones de uso y colocación del equipo de protección personal. Lavado exhaustivo de manos antes o después de estar con el paciente o realizar cualquier procedimiento. Debe también reunirse a todo el equipo de trabajo para planificar el abordaje de la vía aérea y limpiar continuamente y en base a la normativa institucional las superficies de trabajo. Durante el manejo de la vía aérea deberán utilizar técnicas confiables que funcionen incluso cuando se encuentren dificultades y además realizar un monitoreo completo. No se debe usar nebulizaciones. Debemos evitar todas aquellas maniobras que favorezcan la generación de aerosoles, como por ejemplo el alto flujo de oxígeno, la ventilación con mascarilla a una mano y las aspiraciones de secreciones con sistema abierto. También se debe considerar intubación de secuencia rápida, que consiste en preoxigenar al paciente 5 minutos con FiO2 al 100%. Premedicación solo en niños menores de 5 años.
tomando en cuenta la analgesia, la sedación y bloqueo neuromuscular. Tampoco se debe ventilar al paciente y se recomienda laringoscopio desechable. En caso de no disponer de este dispositivo, deberá usar el laringoscopio tradicional, el cual después de utilizarlo deberá depositarse en una bolsa de plástico sellada y enviarse a esterilizar. También debemos evitar el colapso cardiovascular administrando ketamina o lidocaína. Y se debe de realizar un bloqueo neuromuscular con becuronio o rocuronio, siempre y cuando el paciente no tenga datos de hipercalemia. Respecto al balón de neumotaponamiento, este deberá ser insuflado con aire para evitar la generación de aerosoles y mantener las vías respiratorias seguras antes de comenzar la ventilación. Por último, debemos evitar, medida de lo posible, el uso de estetoscopio. Si lo utilizamos, debemos asegurarnos que pase por una estricta limpieza o esterilización. Y debemos de colocar una sonda nasogástrica después que se complete la intubación al paciente y se establezca la ventilación de manera segura. Se recomiendan filtros en la unión de la cánula endotraqueal. Posterior al manejo de la vía aérea, la ropa y el material desechable utilizados en el procedimiento deberán ser depositados en bolsas y en contenedores de residuos peligrosos biológicos infecciosos para su tratamiento y eliminación. También se deberá de seguir estrictamente el proceso del retiro del equipo de protección personal. La descontaminación del equipo reutilizable por completo acorde a la normatividad, y en la sala deberá estar limpia aproximadamente un lapso de 20 minutos después de la intubación traqueal o cuando se realiza el último procedimiento que pudo haber generado aerosoles. Dentro de las principales complicaciones de la vía aérea artificial, estas generalmente pueden ser asociadas al uso de fármacos y a los cambios fisiológicos que pueden generar reacciones adversas. Principalmente existen 4 principales, que son las cardiovasculares, en donde el paciente puede presentar una arritmia, una hipertensión o un infarto o isquemia miocárdica; las neumológicas, como la hipoxemia, la hipercapnia, el laringoespasmo, el broncoespasmo; y en las neurológicas, un aumento de la presión endocraniana. Y por último, las oculares, que se puede aumentar la presión ocular. Pero también existen otras que son asociadas a la maniobra de la misma: el traumatismo por fuerza excesiva y maniobras inadecuadas que producen un sangrado y un edema y perforación. A continuación, la licenciada en Enfermería y Obstetricia, Angélica Trejo Albarrán, explicará las principales intervenciones de enfermería sobre la vía aérea en el paciente COVID-19. Intervenciones de enfermería en el abordaje de vía aérea. Es indispensable realizar todo el proceso sistematizado, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio al equipo de salud, el cual está brindando atención al paciente con COVID-19. De primera instancia, el personal de enfermería debe de realizar un checklist al equipo de protección personal, donde se debe de ser minucioso, cauteloso, para prevenir todo tipo de contagio al equipo. Se debe de realizar el lavado de manos previamente a la revisión. Observar que el equipo de protección personal se encuentre en las mejores condiciones. Mascarilla N95, guantes, gorro, botas desechables. Es indispensable identificar el nombre del personal que va a estar participando en el abordaje en sus viseras o lentes. También se debe de realizar el checklist al equipo biomédico, así como las tomas de oxígeno, las tomas de los aspiradores y propiamente el ventilador. La preparación del material también debe de ser indispensable, se encuentra en las mejores condiciones, como los estetoscopios, los monitores, los oxímetros. Los medicamentos que se van a ocupar durante la inducción para el abordaje de la vía aérea son bloqueadores, neuromusculares, inductores, vasopresores, inotrópicos y medicamentos que nos van a permitir mantener la sedación durante el abordaje terapéutico. El equipo que se va a ocupar durante la vía aérea es el laringoscopio, hojas de varios calibres, cánulas de Guedel,
equipos de succión, guías, fijaciones y bolsa de reanimación con filtro. Es indispensable que preparar al paciente, donde previamente a la manipulación ya se debe de tener el equipo de protección personal. Se debe de optimizar la posición del paciente, recomendado Trendelenburg. Se debe de evaluar la vía aérea del paciente para poder realizar una intubación secuencial y rápida. Se debe de preoxigenar al paciente mínimo 3 minutos con oxígeno al 100% o mantener saturaciones en promedio del 85%. Es indispensable no usar mascarilla bolsa reservorio y en caso de no contar con el equipo adecuado, usar mascarilla facial con buen sellado para evitar contagios. Posterior al manejo de la vía aérea, se debe realizar la fijación de la cánula endotraqueal para evitar que ésta salga, como verificando el inflado del balón endotraqueal. Se recomienda colocar sonda nasogástrica. También es indispensable tener cuidado y la eliminación en el cuidado del equipo, realizarle una descontaminación inmediata y retirar adecuadamente el equipo de protección personal. Ser extremadamente meticuloso con el lavado de manos. Intervenciones de enfermería en asistencia de oxigenoterapia. La oxigenoterapia convencional solo se va a colocar en las insuficiencias respiratorias agudas. En pacientes con COVID-19, las gafas nasales son una buena opción. Sin embargo, como precaución se le debe de colocar al paciente una mascarilla quirúrgica por encima de este dispositivo. Como segunda opción podemos tener la mascarilla tipo Venturi, la cual también puede proporcionar el aporte del oxígeno para mejorar la hipoxemia del paciente. Sin embargo, es indispensable también colocar una mascarilla tipo quirúrgica encima para evitar la propagación de aerosoles. Los flujos que se deben de utilizar en estos dispositivos deben de ser a 6 litros por minuto. Otra terapia que se tiene como recomendación son las terapias de alto flujo con cánulas nasales. Sin embargo, aquí debemos de tener en cuenta que el aislamiento que el paciente debe de tener debe ser sumamente estricto y que la sala debe de tener presión negativa, puesto que los aerosoles que se propagan con este dispositivo son más letales. Intervenciones de enfermería durante la administración de broncodilatadores. Es indispensable saber que el uso de agentes nebulizadores, así como el salbutamol, no es recomendable en pacientes no intubados con COVID-19. Sin embargo, si es necesario la aplicación de dichos aerosoles, se requiere que el equipo tenga su propio equipo de protección personal para evitar la transmisión por vía aérea con el paciente COVID-19. Sin embargo, se recomienda utilizar inhaladores con cartuchos presurizados a dosis medida con cámaras espaciadoras, con la finalidad de que el tratamiento pueda realizarse de manera eficaz y evitando el contagio. Se sabe que los broncodilatadores se recomiendan. Sin embargo, los espaciadores con dosis medida pueden permitir que los pacientes con COVID-19 se les pueda administrar. No es recomendable administrar esteroides inhalados a pacientes diagnosticados con COVID-19 y los antibióticos nebulizados también se pueden administrar solamente con dispositivos de malla vibrante y en circuito cerrado.
Intervenciones de enfermería en el abordaje de vía aérea. Es indispensable realizar todo el proceso sistematizado, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio al equipo de salud, el cual está brindando atención al paciente con COVID-19. De primera instancia, el personal de enfermería debe de realizar un checklist al equipo de protección personal, donde se debe de ser minucioso, cauteloso, para prevenir todo tipo de contagio al equipo. Se debe de realizar el lavado de manos previamente a la revisión. Observar que el equipo de protección personal se encuentre en las mejores condiciones. Mascarilla N95, guantes, gorro, botas desechables. Es indispensable identificar el nombre del personal que va a estar participando en el abordaje en sus viseras o lentes. También se debe de realizar el checklist al equipo biomédico, así como las tomas de oxígeno, las tomas de los aspiradores y propiamente el ventilador. La preparación del material también debe de ser indispensable se encuentre en las mejores condiciones, como los estetoscopios, los monitores, los oxímetros. Los medicamentos que se van a ocupar durante la inducción para el abordaje de la vía aérea son bloqueadores, neuromusculares, inductores, vasopresores, inotrópicos y medicamentos que nos van a permitir mantener la sedación durante el abordaje terapéutico. El equipo que se va a ocupar durante la vía aérea es el laringoscopio, hojas de varios calibres, cánulas de Guedel, equipos de succión, guías, fijaciones y bolsa de reanimación con filtro. Es indispensable que preparar al paciente, donde previamente a la manipulación ya se debe de tener el equipo de protección personal. Se debe de optimizar la posición del paciente, recomendado Trendelenburg. Se debe de evaluar la vía aérea del paciente para poder realizar una intubación secuencial y rápida. Se debe de preoxigenar al paciente mínimo 3 minutos con oxígeno al 100% o mantener saturaciones en promedio del 85%. Es indispensable no usar mascarilla bolsa reservorio y en caso de no contar con el equipo adecuado, usar mascarilla facial con buen sellado para evitar contagios. Posterior al manejo de la vía aérea, se debe realizar la fijación de la cánula endotraqueal para evitar que ésta salga, como verificando el inflado del balón endotraqueal. Se recomienda colocar sonda nasogástrica. También es indispensable tener cuidado en la eliminación en el cuidado del equipo, realizar una descontaminación inmediata y retirar adecuadamente el equipo de protección personal. Ser extremadamente meticuloso con el lavado de manos. Intervenciones de enfermería en asistencia de oxigenoterapia. La oxigenoterapia convencional solo se va a colocar en las insuficiencias respiratorias agudas. En pacientes con COVID-19, las gafas nasales son una buena opción. Sin embargo, como precaución se le debe de colocar al paciente una mascarilla quirúrgica por encima de este dispositivo. Como segunda opción podemos tener la mascarilla tipo Venturi, la cual también puede proporcionar el aporte del oxígeno para mejorar la hipoxemia del paciente. Sin embargo, es indispensable también colocar una mascarilla tipo quirúrgica encima para evitar la propagación de aerosoles. Los flujos que se deben de utilizar en estos dispositivos deben de ser a 6 litros por minuto. Otra terapia que se tiene como recomendación son las terapias de alto flujo con cánulas nasales. Sin embargo, aquí debemos de tener en cuenta que el aislamiento que el paciente debe de tener debe ser sumamente estricto y que la sala debe de tener presión negativa
puesto que los aerosoles que se propagan con este dispositivo son más letales. Intervenciones de enfermería durante la administración de broncodilatadores. Es indispensable saber que el uso de agentes nebulizadores, así como el salbutamol, no es recomendable en pacientes no intubados con COVID-19. Sin embargo, si es necesario la aplicación de dichos aerosoles, se requiere que el equipo tenga su propio equipo de protección personal para evitar la transmisión por vía aérea con el paciente COVID-19. Sin embargo, se recomienda utilizar inhaladores con cartuchos presurizados a dosis medida con cámaras espaciadoras, con la finalidad de que el tratamiento pueda realizarse de manera eficaz y evitando el contagio. Se sabe que los broncodilatadores se recomiendan. Sin embargo, los espaciadores con dosis medida pueden permitir que los pacientes con COVID-19 se les pueda administrar. No es recomendable administrar esteroides inhalados a pacientes diagnosticados con COVID-19 y los antibióticos nebulizados también se pueden administrar solamente con dispositivos de malla vibrante y en circuito cerrado.